continuar con la siguiente ponencia. Está a cargo de la doctora Verónica Vázquez García. Ella es investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. La doctora es doctora en Sociología por la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá. Es profesora e investigadora titular del Colegio de Posgraduados Texcoco del Estado de México desde 1997. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias a partir del 2012, es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018, es especialista en género, medio ambiente y desarrollo rural. Ella cuenta con una infinidad de trayectoria académica y además artículos en diferentes revistas con diferente impacto y me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Verónica García, a la doctora Verónica Vázquez García. Voy a proyectar la presentación de ella. Hola, buenas tardes. Sí, creo que ya son, no, todavía son días. ¿Me escuchan? Sí, Porque traigo audífonos. Sí, sí, ok. se ha escuchado. Miren, perfecto. Josefina, muchas gracias por la invitación, también, y por el trabajo que has puesto en este evento. Y si me pudieras como más que por el chat avisar con tus palabras que a veces me extiendo, ¿no? Bueno, Para no abusar del tiempo. Miren, yo cambié el título de mi presentación, está distinto a lo que está en el programa, porque tengo mucho más reciente el tema de la minería que las compañeras pues ya me antecedieron explicando. Miren, si se dan cuenta, todos los componentes de mi título ya los abordaron las compañeras, entonces yo voy a obviar mucho de lo teórico, ellas ya lo hicieron, y voy a enfocarme mucho más. Quise también conmemorar los 10 años del derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora. Se cumplen justo en este 2024 10 años. Y también es como la compañera que me antecedió, Marisol, un reconocimiento a las mujeres que han luchado contra este tremendo desastre ambiental. La siguiente, por favor. Ya, ahí, miren. Y también, pues, como la compañera de Chile ya señaló, el agua siempre es un recurso en disputa en todos los territorios, pero particularmente en territorios mineros y particularmente megamineros, porque la manera actual de practicar la minería no es la que ha existido antes. Ahora es predominantemente minería a cielo abierto, que requiere de muchísima agua, ¿no? Entonces, Sonora, lo interesante es que es un estado con un estrés hídrico increíble, 1.9 del agua renovable en el país, ¿no? En comparación con, por ejemplo, Michoacán, lo que nos estaban comentando, o el mismo Chiapas, y sin embargo tienen una cuarta parte de lo que se ocupa de minería en el país, los 268 proyectos mineros que existen en México, de los que ven ahí en la pantalla. Y nada más el estado de Sonora, con estas características, tiene 22% de la superficie del estado concesionado. Estos son datos del 2019. Recordemos que cuando entró AMLO dejó de dar concesiones, pero las concesiones son vigentes por 50 años o 30 años, entonces permanecen, realmente no han sido canceladas, a menos que la gente se movilice y las cancele, o por lo menos impida el establecimiento de la mina, porque cancelarlas no se puede. La siguiente, por favor. Entonces aquí tienen como gráficamente esa exposición. Pueden ver que la mitad del estado tiene 0 disponibilidad media anual del acuífero, y otra parte que es donde está el río, digamos del lado más pegado a Chihuahua, el río Sonora, donde cayeron los lixiviados de cobre, tiene un poquito de más agua, pero no se compara pues con otros estados, y ahí está más o menos la superficie concesionada y las minas que están operando. Por favor, la siguiente.
porque aquí están básicamente la cantidad de conflictos socioambientales que también ya explicaron mis compañeras. 16 de las 23 minas metalíferas, también hay distintas minas, ¿no? Una cosa es extraer metales y otra cosa es extraer material para la construcción. Son tecnologías y procedimientos y tamaños y dimensiones completamente distintos. Tienen algún tipo de conflicto. 11 de los 16 tienen que ver con el agua y 8 tienen que ver con la contaminación del agua. Entonces, digamos que es una constante en el estado. Yo solo les voy a hablar de la cuenca del río Sonora, que es la parte más azulita que ven en el mapa, pero no quería pues dejar pasar el hecho de que Sonora tiene mucha más problemática de la que yo les vengo a resaltar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las minas son así, ¿no? Son la mina a cielo abierto es ir cortando tajos e ir dejando unos boquetes gigantescos que se pueden ver desde, no sé, si buscan Google Maps o fotos aéreas, se ven claramente sus dimensiones. La siguiente, por favor. Y otro componente muy importante son las tinas. Tienen tinas de almacenamiento, tienen tinas de procesamiento del material y luego tienen las presas de jales, tienen 3 tipos de tinas. Entonces lo que ha hecho esta mina es agarrar agua de donde pueda, ¿no? De todos los ejidos semidesérticos circundantes. Eh, Básicamente, pues los obliga a pasar el dominio pleno, ¿no? Dividiendo a las comunidades y luego les empieza a comprar terrenos y hacen pozos de mucha profundidad, ¿no? Esta es una mina que tiene más de 100 años operando. Ahí fue la famosísima huelga de mineros de Cananea, predecesora de la Revolución Mexicana. Es la primera o de las primeras en operar a cielo abierto en el país. Esto es algo que se sabe poco. Pensamos que es una cosa reciente, pero Buenavista del Cobre es pionera hasta en eso. Ha pasado por distintas, digamos, formas de propiedad, originalmente de Estados Unidos, William Green, Cornell Green, luego fue una mina pública, hasta que con los gobiernos neoliberales, cuando entraron por ahí de los 80s y 90s, se le vendió a Grupo México, Germán Larrea. Y es la primera productora de cobre, pues a nivel de México y de las más importantes del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, miren, el famoso derrame que yo hoy decidí conmemorar fue catalogado por el mismo gobierno de México y se me hizo que venía muy bien con la mesa y con lo que me pidieron que hable, como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. ¿Qué fue lo que pasó? Una de las presas de jales que yo les dije que son como de almacenamiento, pues ahí se guardan todo lo que quedó del procesamiento. Cortas esos tajos inmensos y los metes con cianuro y con varios tipos de metales que lo que hacen es separar los lodos, porque los metes en agua, del metal. Entonces, para producir metal puro necesitas pues altos contenidos de sustancias tóxicas y esas fueron 40,000 metros cúbicos, las que recorrieron 270 kilómetros de río, y les estoy hablando de un río que en partes es subterráneo. No se imaginen los ríos caudalosos de Tabasco, imagínense un río muy bonito, pero no de aguas muy abundantes. Eso implicó el cierre de pozos, los que abastecen de agua potable, por 3 meses, que afectaron a 20,000 personas, solo si consideras los municipios colindantes al río, porque este río llega directito a la ciudad de Hermosillo, a la presa que abastece a la capital del estado, que es la presa Abelardo Rodríguez. Obvio que esto no podía pasar desapercibido, aunque el gobierno sí lo intentó, más bien la empresa por 3 días no dijo nada, pero no pudieron y entonces se creó el Fideicomiso Río Sonora con 2,000 millones de pesos. La empresa tuvo que pagar esa cantidad
el cual se cerró lo más pronto posible con el 70 y pico de ejercicio presupuestal, y lo demás se le transfirió al gobierno del estado en las administraciones de Pavlovich y antes de Padres. Pues con eso digo todo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora sí, son la serie de municipios afectados, son 7, 8 si incluimos a la ciudad de Hermosillo, no me quiero detener demasiado en esto. Ahí aparece también el río afectado, y en la cabecera de Cuenca, Cananea, la mina Buenavista del Cobre. La siguiente, por favor. Todo esto me sirve como para establecer el contexto de lo que les voy a hablar. Lo que produjo este derrame fue, por supuesto, mucho descontento, la creación del fideicomiso y su cierre, como ya lo señalé, lo cual produjo mucho más descontento porque no se cumplió realmente nada de la remediación que se ofreció. Puedo contar en qué consistía y por qué no se cumplió, pero no creo que me dé tiempo. Eso produjo entonces a más morosidad. México es un país donde las cuotas por el agua no se pagan si no puedes. La verdad es que mucha gente no paga, y entonces eso genera, pues de por sí, en zonas rurales, muchas dificultades para pagar incluso el costo del bombeo de la luz de la CFE, y entonces pues hay cortes frecuentes de agua porque no hay una alta morosidad, ¿no? Entonces, en un contexto en el que sabes que además estás recibiendo agua con lixiviados de cobre, vean el color del agua, pues menos la gente quiso pagar. Y entonces eso incrementó en un círculo vicioso, como ven ahí, pues una profunda crisis de gestión en los organismos operadores del agua. Ahí tienen un recibito, se le llaman OMOPAS ahí en el estado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las preguntas que nos hicimos, y ya enfocándonos en el tema que son las mujeres, en el tema de esta mesa, a partir de esta crisis permanente en el modelo de la gestión del agua, ojo, no solo en la contaminación, también en la falta de acceso por la alta morosidad, la pregunta es cómo viven las mujeres la falta de agua, es decir, no tener, y además que venga contaminada. Son dos temas, no solo es uno. Y en consecuencia, ¿cómo resuelven este problema? Que no es resolverlo, pero la medida obvia es el consumo de agua embotellada, cuánto se consume y se gasta, para qué se ocupa y qué nuevos problemas genera su uso. Esto no es la panacea, sino es como tapar con un parche un problema que nadie quiso resolver. La siguiente, por favor. Bueno, ya te pasaste una. Creo que te regresé la que sigue. Bueno, esta fue mi metodología. Trabajamos un equipo de 15 personas. Este es un proyecto aprobado en la gestión 2017-2018, antes de el cambio de gobierno. Entonces el dinero llegó tardísimo, lo pudimos ejercer hasta el 2020, en plena pandemia, como se pudo, y apenas en realidad lo estoy cerrando. Ya informé hace meses y no me mandan la carta finiquito, etcétera, ¿no? Entonces se puede decir que es un proyecto que, a pesar de los años, pues está concluyendo, ¿no? Sí, fueron como 3 años de trabajo de campo, que consistió en la revisión de fuentes secundarias, toda la que se puede, en 4 estados. Sonora es uno de los 4 estados que trabajamos. Si alguien quiere saber más sobre los otros, con mucho gusto en la parte de las preguntas. Hicimos entrevistas y talleres, entrevistas muchas con mujeres, muchas con autoridades, informantes clave, y los talleres siempre con mujeres, privilegiando los espacios para compartir experiencias y socializar aprendizajes. Y también levantamos cuestionarios, y yo esto lo digo de manera muy orgullosa y gracias al equipo que pude formar por el dinero que recibí, bueno, que recibió el colegio. Sí es, digamos, el primer estudio sobre minería no cualitativo, sino cuantitativo, a partir de cuestionarios y muestras representativas
donde voy a polemizar con las personas que me antecedieron. Las mujeres no son las primeras en poner el cuerpo y en la defensa del territorio, porque hay muchos problemas con las organizaciones patriarcales que a veces encabezan estos procesos, ¿no? Lo dejo abierto para conversarlo más adelante. Y esto pues a partir de cuestionarios levantados en 4 estados de la República, lo cual no quiere decir que puede ser que en algunas partes ese fenómeno sí se dé, pero yo digo que por eso lo cuantitativo y lo cualitativo se complementa y que no hay que quedarse solo con un acercamiento. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos ya algunos de los resultados. Lo que yo les decía de que la gente pues ya no quiere pagar agua porque no es justo, estamos comprando agua, entonces de hecho en Sonora, de los 4 estados, cuesta más, la gente gasta más dinero en el agua embotellada, perdón, sí, en el agua embotellada que en la cuota que le pagan al organismo operador, y entonces dicen, pues mejor, ya no puedo, ya no tengo, ¿no? Entonces, pues esa crisis de morosidad y en el modelo de gestión del agua te produce que el 86% de las mujeres tengan cortes en el servicio, que solo 33% considere que el organismo operador da un buen servicio, o sea, un porcentaje muy bajo, y que menos de la mitad considere justo el cobro del agua, ¿no? Porque la cuota varía en función de cada municipio, pero si estás recibiendo agua que no puedes usar, pues entonces no vale la pena pagarla, ¿no? Volvemos a lo mismo. 96% de las mujeres encuestadas tienen un tinaco como el que ven ahí, que es el que se las dio Grupo México, ¿no? Para almacenar agua y se las instaló, es como el gran logro. El único, se podría decir, reitero que más adelante puedo hablar de eso, ¿no? Pero a pesar de ese tinaco, 86% padecen de cortes de agua, entonces es evidente que ese tinaco no es suficiente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué traía el agua? Mi primera línea ahí dice que traía el agua para las especialistas. Creo que había alguien ahí de un laboratorio, escuché. Esos son los componentes, quise ponerlos. Y en cuanto llamas a nuestras clases de química de la prepa, ¿verdad? Hierro, aluminio, cobre, magnesio, zinc, arsénico, níquel, cadmio, plomo y cromo, ¿no? Y desde una perspectiva, pues, ya más social, obvio que exponerse a largo plazo a estas sustancias a través del consumo del agua o del contacto con el agua te genera problemas de salud a largo plazo. Eso no lo puse, pero pues no sé, que no creo que sea muy necesario. Cuando digo que no se resolvió nada, tenemos a una de las organizaciones más importantes en México que acompañan estos procesos, que es Poder. Encontraron plomo, arsénico y cadmio en la orina de una muestra poblacional representativa, más o menos en esos porcentajes. Esos son datos de Poder. Los datos de nuestra encuesta muestran que 71% de las mujeres piensan que el agua de la red, de los pozos, está contaminada, incluso después de la intervención del fideicomiso. 32% ocasionalmente la ocupan para beber y 43 para preparar alimentos, es decir, las que pueden compran agua embotellada hasta para cocinar. 61% reportó padecimientos, principalmente cutáneos, en ellas o en sus familias, y el 95%, es decir, la mayoría, atribuyen estos padecimientos a la actividad minera que les contaminó sus aguas, ¿no? Parte de las actividades del fideicomiso es crear ese UVAS, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, que funcionó por un tiempo muy cortito, también lo cerró Pavlovich, y que también tenemos reiterados testimonios de que no resolvían contaminación por metales pesados, sino que les daban pomadas para hongos y cosas así. Entonces, pues no, tampoco resolvió el problema. La siguiente, por favor. Bueno, hablando también en consonancia con mis compañeras, en particular el estudio de caso de Ensenada, a nosotras nos interesó mucho averiguar
los impactos en la salud emocional de las mujeres. Entonces, la inmensa mayoría, bueno, 68%, sienten angustia por la falta de agua y 40% enojo. O sea, en una misma mujer puede presentarse el enojo y la angustia, ¿no? No, eso no suma, por supuesto, pero pues son dos sensaciones que indudablemente remiten al estrés y a la frustración. Ahí hay unos testimonios desoladores de una de las activistas más importantes de Sonora. Trato de no leerlos por no abusar de su tiempo, pero creo que este sí lo voy a leer. Yo ya voy a cumplir en este mes 62 años, jamás me hubiera imaginado que iba a andar en estas, ahí en medio, sufriendo, que te hagan sufrir tanto. En los primeros tiempos no dormía, yo me sentaba en la madrugada a llorar. El plomo poco a poco se va apoderando de tu cuerpo y va a ocasionar problemas de conducta, va a tener un deterioro cognitivo en el niño, ella tenía un nieto. Junto con el aluminio, pues tantito peor. Los nombres son ficticios porque no pedí autorización para que yo pudiera estarlas balconeando. Son activistas importantes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ante esta circunstancia, como ya dije, las que pueden, porque eso genera un nuevo problema, compran agua embotellada y lo más dramático de esta historia es que el 18% consideran que también podría estar contaminada porque los pozos que rellenan estos garrafones también son de la cuenca y tampoco hubo ninguna intervención para limpiarlos. Lo único que les hacen es eso, filtros de arena, carbón activado, ósmosis inversa, rayos ultravioleta, esa es una foto de ahí de la cuenca, que básicamente trabaja a nivel de contaminación biológica, es decir, coliformes, caca, para decirlo rápido, pero el tratamiento para eliminar metales pesados, según me dicen los especialistas, y ojalá que haya un poquito de debate al respecto, porque de eso sí no sé mucho, es más complicado. Lo interesante también aquí es que para evitar esa desconfianza en ese 18%, las que pueden, que es lo que dice ahí abajo, 30% de las mujeres compran agua en Hermosillo, Cananea, porque acuérdense que es una cuenca muy larga y recorrimos toda la cuenca con este cuestionario, tomamos comunidades cuenca alta, media y baja, compran hasta en Estados Unidos su agua, y esa pues sí la traen de otras partes, pero el 70% están expuestas, reitero, a los pozos que nunca se limpiaron y que desconocen el procesamiento que se le dan al agua que compran y es así, se la beben. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poquitito, una probadita de los resultados sobre el costo del garrafón y la frecuencia de consumo. Miren, en Sonora nos insistían muchísimo que hacía muchísimo calor, ahorita están haciendo 45 grados. Entonces, si se dan cuenta, en la época de calor, el consumo de garrafones es el doble, 7.6, y puede llegar a costar, cuesta 15 pesos, 16 pues en promedio, porque rellenan en las purificadoras locales que no garantizan la calidad del agua. En Zacatecas, que también es el semidesierto, ni siquiera entran la Ciel, Bonafont, etcétera. Ahí la mina es la mina Goldcorp, Newmont, es otra historia, pero miren lo que pagan las mujeres por un garrafón en promedio. Entonces, Zacatecas es el caso más dramático. De los 4 estados, Zacatecas y Sonora es donde se instalaron las minas y Chiapas y Puebla es donde la gente no permitió que se instalaran las minas. Y si se dan cuenta, esta es una gráfica súper interesante porque las mujeres, a pesar de que en México somos el primer consumidor de agua embotellada a nivel mundial, sí queda bastante claro que en los estados donde hay minas se compra mucho más agua embotellada. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces este nuevo fenómeno de agua embotellada genera diferencias entre las mujeres. Ahora sí que dime dónde compras tu agua o de dónde viene tu agua y te diré quién eres, ¿no? Y hay ahí también un factor muy importante que es la edad. Sonora es un estado expulsor de población, sobre todo Sonora rural, porque Hermosillo la recibe, y entonces hay muchas parejas o mujeres solas de 60 y pico para arriba
que ya manejar un garrafón, bueno, a mí, por ejemplo, no se me daría, ¿eh? Entonces, pues voy a leer solo brevemente. Es un cansancio, tengo miedo de que me vayan a fallar las rodillas, los garrafones los pongo debajo de la mesa y también tengo que andar jalándolos, ¿no? Eso también fue reiterado y otra vez hablando de los 4 estados, solo en Zacatecas y Sonora escuchamos estos testimonios. La siguiente, por favor. Creo que perdí una diapositiva donde también hablaba yo de la anterior, ¿será? Porque resulta que la anterior, creo que no lo dije, pero ese 41%, ese 41% de mujeres, es casi la mitad, se quejan de tener que manipular garrafones sin ayuda, ¿no? Las mujeres de Chiapas, si te sigues tantito, por favor, Josefina, la siguiente diapositiva. Aquí, si se dan cuenta en Chiapas, pues también hay cierto consumo, pero esas mujeres tienen muchos hijos muy jóvenes y ellas son más jóvenes. Entonces, no hubo esas quejas de tener que manipular el garrafón y mucho menos en Puebla. Y paradójicamente, además de que tienen las minas, estas mujeres son estados expulsores, tanto Sonora como Zacatecas, de población, y son las que tienen que manipular garrafones solas, pues teniendo esos nuevos problemas de salud. Entonces, ok, medio resuelvo el tema de la contaminación, aunque no estoy segura, pero me estoy generando nuevos problemas en osamenta y en musculatura. La siguiente. Y además tengo pues esta diferenciación con mis vecinas, amigas y parientes, ¿no? Muy interesante fue encontrar a gente que incluso compra el agua en Estados Unidos, ¿no? Fueron como 3 o 4, pero las hay. Y también a mujeres que si pueden se bañan con agua de garrafón. Definitivamente bañan a los niños con agua de garrafón. Y entonces, pues sí se generan ahí, bueno, una mujer trabajadora doméstica se moría de la risa y decía, a mí no puedo, entonces si tengo el cuerpo lleno de oro y se reía y me circula oro por la sangre, pues ya qué voy a hacer, ¿no? Entonces, este tema también requiere como mucho más trabajo y explorarlo con más detalle, porque a mí me parece que el agua de garrafón no solo no resuelve el problema, sino que viene a generar otros, ¿no? Y siempre que hablo de esto, me añaden el tema del PET. No es tanto en este caso porque se ocupa garrafón, pero sí definitivamente de despojo, de deterioro de la economía y de generar nuevas necesidades entre las mujeres. Y ahora sí, la siguiente, que es mi última, Josefina, por favor, creo que no me mandaste mensaje, así que todavía voy a tener un poco de tiempo para esta última. Si quisieran como tener más información sobre Sonora, son las 3 publicaciones que tienen ahí con algunos de los colaboradores. Y la cuarta es un libro colectivo que sacamos, Mujeres frente al extractivismo en México, experiencias en Zacatecas, Sonora, Chiapas y Puebla, donde están todo el equipo de investigación con sus respectivos artículos. Y creo que respeté el tiempo, me da muchísimo gusto, hasta aquí la dejo y ojalá tengamos oportunidad de profundizar en las preguntas. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, respetó el tiempo. Muchas gracias. Pues vamos